De la mañana, 8 minutos. Nos vamos a Venezuela. Allí está, como ustedes saben, el presidente de la República, José Mujica, acompañado por el canciller, el vicecanciller, pero que es canciller en ejercicio de la República, Roberto Conde. Con él estamos hablando a partir de este momento. ¿Cómo le va, Conde? Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Cómo está Caracas bien, esta bien, mañana? Bien. Bueno, es un invierno muy peculiar porque sí, caribeño. Es un invierno caribeño, apenas fresco y muy verde, hermosísima la vegetación aquí después de la época de lluvias, está muy bonito. ¿Cuál es la agenda que tienen para hoy, canciller? Bueno, el presidente va a participar hoy en dos actos de homenaje al presidente venezolano Hugo Chávez. Uno que se hará frente al Palacio de Miraflores sobre el mediodía de hoy, y otro un acto cultural en el Teatro Teresa Carreño. Y aparte de ello seguramente tendrá alguna entrevista, aunque ya estuvo reunido durante media hora con el vicepresidente en ejercicio, el vicepresidente ejecutivo, y canciller Nicolás Maduro en el día de ayer. ¿Cómo es el acto ese del mediodía? Digamos, ¿un acto de qué características? Bueno, es un acto público donde hablarán los miembros del gobierno venezolano, informando seguramente a la población y a los demás países hermanos sobre la situación del presidente Chávez, aunque el marco jurídico de todas estas actividades ya ha sido definido en el día de ayer por el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que declara que el presidente Chávez puede juramentar su cargo ante el propio tribunal en una fecha que se acordará después del día de hoy, cuando pueda darse por superada su licencia médica, y que el gobierno actual sigue en funciones hasta ese momento, aunque naturalmente lo que no cambian son los periodos electorales constitucionales, ¿no? El periodo del nuevo gobierno empieza hoy, no es que se vayan a correr las elecciones futuras. Ahora, Conde, empieza hoy. ¿Ese acto del mediodía es un acto protocolar oficial o es un acto político? Es un acto organizado por el gobierno venezolano, por tanto es un acto realizado por la autoridad democrática y legítima de un Estado, con el cual Uruguay tiene no solo relaciones normales sino armoniosas, con el cual compartimos nada más y nada menos que nuestro proyecto de integración regional en el Mercosur. Y si el gobierno legítimo y democrático de un Estado nos invita a un acto hecho por el gobierno, por tanto, que implica una relación entre Estados, nosotros lo consideramos un acto oficial del Estado venezolano al cual hemos sido invitados, no un acto político partidario. Se da la situación de que varios de los presidentes de la región no van a concurrir hoy a Caracas. ¿Cómo evaluó eso el gobierno uruguayo? No tenemos por qué evaluarlo, porque también hay varios presidentes de la región que sí van a concurrir, y nosotros no somos jueces de lo que hacen los presidentes, ¿no? No vamos a opinar nada ni de los que vienen ni de los que no vienen. De los que no vienen no nos corresponden. Roberto, ¿qué tal? Traverso, buenos días. ¿Cómo estás? Y gracias por atendernos, antes que nada, porque me imagino que tienen una agenda muy apretada y con muchas dificultades como de tiempo. Con respecto a gracias, lo sé. Roberto, con respecto a la salud de Chávez, ¿se sabe algo? Tal vez no sea necesario incluso que se nos diga concretamente qué es lo que se sabe, pero a nivel de los gobiernos de América del Sur, a través del gobierno de Uruguay, ¿hay algo más que se sepa de lo que ha trascendido? Porque nos encontramos con una inseguridad informativa muy grande, en el sentido de que hay versiones muy interesadas con respecto a la salud de Chávez, ¿verdad? Hay quienes lo dan mire, ¿sí? Mira, Jorge, yo no tengo inconveniente, porque no es una información reservada, en decir lo que el vicepresidente ejecutivo y canciller Nicolás Maduro ha transmitido ayer al propio presidente Mujica. La expresión textual del canciller Maduro fue que el estado del presidente Chávez es estacionario dentro del delicado cuadro que ya se conoce.
Ahí está. Esta es la expresión que se ha utilizado para informarnos a nosotros y a otros cancilleres. Luego participé en la reunión del ALBA, donde Uruguay es un país invitado permanente, es en nuestro estatuto en el ALBA. Allí había varios cancilleres y primeros ministros, y el canciller Maduro en una reunión previa que se hizo antes de la plenaria utilizó la misma expresión, es un estado estacionario dentro del delicado cuadro que ya conocemos. Conde, ¿cuál es la situación a partir de ahora de Venezuela en relación al Mercosur? ¿En qué se diferencia este caso al caso paraguayo? Bueno, yo agradezco la pregunta porque otros colegas y la opinión pública se está preguntando eso. Hay una diferencia sustancial. Nosotros aquí estamos en representación del Estado uruguayo, participando de una actividad oficial, invitados por un gobierno que, de acuerdo al dictamen del Supremo Tribunal de Justicia de Venezuela, es un gobierno que continúa en funciones, a pesar de que el presidente reelecto no pueda tomar posesión hoy. El dictamen del Supremo Tribunal de Justicia seguramente ya es conocido públicamente, así que yo no se los voy a leer, lo tengo aquí conmigo, ¿no? Pero en uno de los párrafos dice que en atención al principio de continuidad de los poderes, etcétera, etcétera, y la preservación de la voluntad popular, no es admisible que se concluya y elabora toda la doctrina que el gobierno queda ipso facto inexistente por el hecho de que el presidente no pueda posesionarse hoy. O sea que en Venezuela tenemos un gobierno en ejercicio de sus funciones en un marco de actuación plenamente legítima y constitucional, con un presidente que no pudo posesionarse, que está bajo licencia médica, pero que es el presidente de Venezuela. Esto es absolutamente sustentado por el Supremo Tribunal de Justicia. Nadie lo discute, nadie discute que el presidente Chávez está amparado por un artículo constitucional que le permite posponer su juramentación hasta que pueda superar su licencia médica. Esto no está en debate aquí, y no está en debate la legitimidad del gobierno desde el punto de vista del dictamen del tribunal. Nosotros no nos corresponde, como Estado extranjero que somos, no nos corresponde digamos, meternos en la discusión jurídica doctrinaria. Para nosotros el Tribunal Supremo de Justicia es un órgano legítimo, constitucional y legítimo de Venezuela, que ha emitido un fallo, y ese fallo sostiene que el gobierno venezolano continúa en funciones. Bien. Desde ese punto de vista, la legitimidad de la situación para nosotros es inobjetable, y la relación que estamos sosteniendo aquí no es una relación entre partidos, sino entre estados. Ahora bien, ¿qué paralelismo se hace con la situación paraguaya? Se nos dice, bueno, ¿por qué en Paraguay Mercosur aplicó una cláusula democrática y no la considera en el caso de Venezuela? Porque la diferencia es sustancial, y trataré de explicarla en un minuto. Nosotros, en el caso de Mercosur, aplicado con la decisión aplicada a Paraguay, no discutió, Mercosur en ningún momento discutió, ni cuestionó, ni desconoció la legitimidad del Congreso paraguayo para juzgar al presidente Lugo. El Congreso paraguayo era constitucionalmente apto para juzgar al presidente, y nadie discutió eso, que está garantizado por la Constitución paraguaya y por la soberanía de las instituciones del Paraguay. Se le aplicó la cláusula democrática al Paraguay porque se entendió que el Congreso, en el ejercicio de sus funciones legítimas y constitucionales de juzgar al presidente, no le dio las garantías del debido proceso y del derecho a defensa, y por tanto violó de una manera grosera los derechos políticos fundamentales del presidente, y eso constituyó un golpe democrático. De modo que, para ser preciso, ni en el caso de Venezuela, ni en el caso de Paraguay, los países de Mercosur, y aquí solamente puedo hablar por Uruguay en el caso de Venezuela, han cuestionado en absoluto y desde ningún punto de vista la legitimidad de los órganos actuantes, ni del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, ni del Congreso paraguayo.
Por tanto, no hay paralelismo posible. El pronunciamiento en Paraguay se debió a que el Congreso, que está facultado para juzgar al presidente, violó sus derechos a la defensa, violó sus derechos políticos fundamentales, pero no está cuestionada la legitimidad del Congreso paraguayo. Sería una exorbitancia que no podríamos sostener. Y para nosotros aquí en Venezuela tampoco es cuestionable en absoluto para un Estado extranjero como Uruguay la legitimidad del Supremo Tribunal de Justicia, que acaba de decretar que el gobierno continúe en funciones pese a que el presidente no haya podido juramentarse. Claro. Roberto, dentro de los límites que la función de vicecanciller impone, ¿esta es una situación sostenible por mucho tiempo para Venezuela? Bueno, aquí ya entramos en el terreno de las hipótesis. Primero, en el terreno estrictamente jurídico. Yo tengo aquí el fallo del tribunal. El tribunal no maneja un plazo en este dictamen, sino que dice en una fecha posterior que se acordará cuando el presidente pueda sobreponerse a su situación de licencia médica. Hay quienes dicen que 180 días... Exacto, sí, se manejan periodos sucesivos de 90 días, pero ese es un tema que va a depender de cómo transcurra la vida política venezolana en función del restablecimiento, de los plazos de restablecimiento del presidente. Sí. Desde el punto de vista jurídico, ese es el manejo. Desde el punto de vista político, lo que uno puede observar también un cierto sentimiento de pesar, porque claro, nadie ignora el cuadro delicado de salud en que se encuentra el presidente, y se podría decir que hay una cierta expresión de pesar y de digamos de dolor en la sociedad venezolana. Sí. Y que cómo se va a canalizar eso, a través de qué sentimientos colectivos, nosotros no lo podemos saber, pero puede percibirse un sentimiento de pesar. Claro. Usted recién me mencionaba lo que concretamente Nicolás Maduro ayer informó al presidente Mujica, ¿verdad?, con respecto a la salud de Hugo Chávez, y yo decía que es muy difícil, tenemos que tener muchas precauciones, diariamente tenemos que dar más de una versión porque las versiones se contraponen, hay intereses creados de un lado y del otro, para dar un panorama claro. Lo cierto es que hasta el momento se parece a una elipsis, ¿no? Sabemos que es un cáncer pélvico, según se ha señalado. Hay datos que se agregan más allá, que no sabemos si realmente responden a esos intereses a los cuales aludía o a la realidad. Pero todo hace pensar que aún en el mejor de los casos, algunos hablan de milagro, dentro del chavismo también hemos escuchado ese término, que apela a la cadena de oraciones y a la convicción en Dios del propio Hugo Chávez, que aún restableciéndose, Hugo Chávez va a quedar disminuido como para ser el conductor de Venezuela que hemos conocido hasta el momento. Tal vez esta sea una pregunta desagradable, pero creo que es una pregunta que nos hacemos muchísima gente. ¿Qué pasaría, porque Chávez ha sido una figura de mucho peso, ¿no? No solamente en Venezuela, sino fuera de Venezuela. Ha tenido sus adherentes y tiene sus opositores. Hay quienes lo endiosan y hay quienes señalan que ha sido una presencia nefasta para nuestro continente. Es decir, eso pasa con las presencias muy pesadas, con las presencias muy fuertes, con las personalidades muy fuertes. ¿Cómo cambiaría o qué pasaría en América del Sur? Ya no le pregunto concretamente en Venezuela, porque entiendo perfectamente, y usted lo ha dicho, y creo que el presidente Mujica ayer dijo una frase que todos compartimos, ¿no? El tema de los venezolanos o el conflicto de los venezolanos lo tienen que laudar los propios venezolanos. ¿Usted imagina a una América del Sur sin Chávez? Bueno, es una América distinta, pero no quiero imaginarla porque creo que no hemos hecho el esfuerzo de imaginarla en realidad,
hasta último momento, hasta hoy mismo, lo que estamos imaginando es una Venezuela y una América con Chávez. Pero el presidente Mujica dijo ayer en un reportaje que le hizo en Telesur aquí en Caracas, que bueno, todos deseamos fervientemente que el presidente supere el mal que lo aqueja, y si no puede superarlo, hay que asumir que la vida sigue y que hay que garantizar los procesos democráticos y de desarrollo y de evolución de nuestros pueblos. Yo lo que vi anoche, que todos vimos aquí en Caracas, y supongo que se habrá transmitido internacionalmente, la sesión de un Consejo de Ministros, con el vicepresidente ejecutivo Maduro presidiendo el Consejo de Ministros, todos los ministros en pleno, todo el gobierno venezolano en pleno, reafirmando no solo el apoyo a Chávez como conductor, reafirmando no solo la vigencia jurídica de la presidencia de Chávez. Chávez es el presidente, hoy es el presidente de Venezuela, sino reafirmando también el programa y los principios de gobierno que han orientado el accionar de las fuerzas chavistas desde 1998 hasta acá, de modo que uno ve una voluntad colectiva firme y clara de continuar con el desarrollo del programa que el pueblo venezolano ha votado en forma mayoritaria y contundente, no solo porque lo ha votado con un 56%, que es una clara mayoría absoluta, sino que lo ha votado con los índices de abstención más bajos de uno de los índices de abstención más bajos de la historia contemporánea venezolana, teniéndose en cuenta que aquí el voto no es obligatorio, de modo que hay una enorme legitimidad política, una enorme fuerza democrática, y el gobierno en pleno ayer, sin su presidente, ratificó que ese camino es el camino que se va a continuar, ¿no? Claro, eso no se puede discutir. Además, incluso las voces internacionales más opositoras señalaron que se trató de un proceso electoral absolutamente limpio, ¿no? Es decir, que no dejó dudas. 10 puntos de diferencia con la oposición, con Enrique Capriles, que de cualquier manera también elevó, digamos, el margen de adhesión que había tenido hasta ese momento. A propósito de la oposición, han llegado versiones que Enrique Capriles, que aparece más moderado que otras voces de la oposición venezolana, tiene interés de reunirse con el presidente Mujica. ¿Se puede producir ese encuentro? Mire, yo estoy aquí con nuestro embajador, que lo tengo cerca en este momento incluso. En nuestra embajada no ha recibido hasta el momento ninguna solicitud de entrevista para el presidente Mujica. Salvo la agenda oficial de gobierno, no hemos recibido ninguna solicitud. Bien, la agenda se mantiene, es decir que pasado mañana sábado el presidente estaría nuevamente en Uruguay. Sí, el presidente parte mañana a la tarde desde Caracas para Montevideo. Al vicecanciller Roberto Conde, el agradecimiento de siempre, la gentileza por este tiempo que nos ha dispensado, porque nos ha dado además respuestas muy claras frente a una situación que se ha transformado en uno de los puntos de interés a nivel internacional más altos, ¿verdad?, en las últimas horas. Gracias, Roberto, por este tiempo. Sin duda, y de especial sensibilidad para el Uruguay. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Hasta muy pronto. Adiós.